Ya estamos aquí, buenas tardes. Dios es bueno, ¿verdad? Y bueno, cuando estamos mirando estos acontecimientos, la vida nos lleva a reflexionar en todo lo que hemos hecho, en todo lo que somos. Déjenme platicarle un poquito acerca de la bondad de Dios para el llamado que nos hace a toda la gente como invitados para convertirnos en su pueblo, primeramente, y a ese pueblo le llamó el reino, y después de ese reino nos llama a otros, nos va entresacando de toda esa familia y nos convierte en sus hijos, la familia de Dios. Y también al mismo tiempo que nos hace hijos, nos va entregando una herencia que empezamos a disfrutar desde aquí, desde la tierra. Nos convertimos en sus manos, nos convertimos en sus pies, nos convertimos en su boca, y Dios nos impulsa a seguir compartiendo todo esto. Y poco a poco vamos siendo reconocidos como la familia de Dios, los hijos de Dios. Uno podría pensar que el hijo nace cuando venimos del vientre de nuestros padres, pues inexorablemente somos hijos, pero somos hijos hacia la carne. Pero el testimonio espiritual de un hijo que se convierte en hijo de sus padres es cuando tiene el libre albedrío y determina sujetarse a la obediencia y a la formación de sus padres. Y eso lo convierte en hijo. No es porque salió del vientre de una madre, sino porque decide sujetarse a la dirección y a la formación de sus padres. De igual manera nosotros tenemos una invitación. El Señor Jesús vino y destapó un gran llamado a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que nos ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí desde este momento, el Señor está llamando a un grupo de personas como usted, como yo, a convertirnos en su familia, a convertirnos en sus hijos. Pero, ¿en qué momento acontecen todas estas cosas? La Biblia nos va dando un ejemplo, como poco a poco el Señor va formando a esa iglesia, a ese pueblo tan especial. Y nos da un grande ejemplo en Israel. Abra su Biblia, si la trae, si no van a estar los letreros aquí, los versículos. Éxodo 19, en el versículo 5, la invitación hacia el pueblo hebreo. Un pueblo que había estado cautivo, que había vivido esclavo. ¿Cómo lo hicieron esclavo? A través de las costumbres, a través de los vicios, a través de los hábitos. Este pueblo no sabía que era esclavo, hasta que empezó a mirar que no podía aspirar a más nada. Su familia jamás podía aspirar a algo mejor. Siempre, solamente se contentaba con sobrevivir. Es como las gentes hoy que solamente se contentan con tener un trabajo, salario mínimo, 8 horas. Y se contentan con ese tipo de trabajo. No se dan cuenta que Dios nos llamó a mucho más, pero exige también esfuerzo. Y a través de todo esto, hoy vamos a hacer una remembranza de la iglesia, el pueblo y la familia de Dios. Dice aquí en el versículo 5, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guarden mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí vemos el motivo por el cual el Señor va y los toma de allá de Egipto, porque un pueblo los había engañado y a través de los engaños los había convertido en esclavos. Ellos pensaban que eran libres. Algunos de ellos tenían un animalito, algunos de ellos tenían una pequeña casa, algunos de ellos tenían propiedades, pero no se daban cuenta que el engaño es que se habían hecho esclavos de lo que tenían. Hoy tenemos personas que siguen esclavizadas en lo que tienen. No pueden salir a visitar a sus parientes porque ¿y qué va a pasar con los animales? Se va a quedar sola la casa y viven esclavos
de sus propias pertenencias. Hay personas que no viven porque el negocio no se los permite. Y tenemos una gran cantidad de hombres y de mujeres que siguen esclavizados en todo ello. Yo no hablo de que no trabajes, que seas responsable, sí, pero que no vivas esclavo de lo que tienes. La posesión se da por doble sentido. Eres dueño de lo que posees, pero lo que posees también te hace su posesionario. Así que posees y te poseen. Y eso es malo, porque Dios te dio la administración de todas las cosas. En la iglesia dice el Señor que llamó a un pueblo y le dijo: si escuchas. Siempre el Señor ha dicho, ¿verdad?, que el que tenga oídos para oír, oiga. Quiere decir que el que esté buscando el entendimiento, quiere decir que aquellos que verdaderamente busquen la verdad, aquellos que quieran entender las cosas de Dios, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si dieran oído a mi voz y guarden mi pacto, y aquí hablamos de una alianza, hablamos de un pacto. La iglesia toda nace mediante el pacto. Dios no te va a obligar, ni tampoco naces siendo pertenencia de un pacto. No. El pacto tiene que venir de tu boca y de tu corazón. Tú tienes que decir, sí quiero, o tienes que decir, no quiero. Así que el pacto es eso, es un arreglo, una alianza, un tratado entre dos o más personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero para que tú seas merecedor, para que tú seas parte de ese pacto, tienes que decirle a Jesucristo: sé el Señor de mi vida. Tienes que entender qué es lo que Él te pide. Tienes que conocer hacia dónde va tu vida y después decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser parte de ese equipo, de esa familia, de ese pueblo. Quiero ser parte de tu casa y que tú me nombres como tu hijo. Si dieran oído a mi voz y guarden mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Este pueblo tan especial es un pueblo que trabaja, es un pueblo de sabios, es un pueblo responsable, es un pueblo que va en una perfecta formación, restauración, regeneración, renovación de pensamiento. La iglesia te va entregando todo lo que te es necesario y va sanando poco a poco nuestro interior del odio, del rencor, de la amargura, de la debilidad del alma, esas debilidades que traemos a veces del producto del mestizaje, que no somos firmes en nuestras decisiones y nos convertimos en gente que van a dirigir otras personas en nuestras vidas. Pero el Señor dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes, de intermediarios, gente que va a hablar la palabra de Dios a todo el mundo, gente que va a hacer una diferencia entre el que conoce a Cristo y el que no la conoce. Me serán un reino de sacerdotes, un reino especial, mediadores. La palabra sacerdote se transmite como intermediario, como mediador o como pontífice, puente. Así que una persona que habla el Evangelio es una persona que está siendo intermediario, mediador o puente. ¿Puente para qué? Para que el hombre pueda llegarse a Dios, para que el hombre pueda encontrarse con Dios voluntariamente, nada forzado. Así que tenemos que entender esta posición. Si dieran oído a mi voz, y esa es la primera palabra, nosotros vamos mirando cómo el Señor nos llama a estas cosas maravillosas, a convertirnos en su casa, un hijo de Dios. ¡Ah, qué gloria nos da! Quizá para nuestros amigos, los invitados que tenemos hoy, sea un poco raro que estemos aquí aplaudiendo en medio de un canto, que movamos las manos, que inclusive hasta estemos brincando. Es un poco raro, sí, pero son partes que Dios pide, que Dios quiere, que Dios anhela ver a su pueblo, a su familia contenta, alegre, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, las 9 virtudes que debe tener un hombre espiritual. Y si solamente tocamos las primeras 3 que forman el espíritu humano: amor, gozo y paz. Y el gozo se transmite mediante actos, una sonrisa,
¿verdad? Una acción, pero generalmente es un bienestar sobre todas las cosas. ¿Podemos tener gozo en la enfermedad? Sí, estamos conformes. La palabra gozo también transmite esa conformidad. Y Dios nos está hablando constantemente, continuamente, para una transformación. ¿Cómo te va a transformar? A través de la palabra que tú aceptes. Y quiero que tomes esta palabra porque la vamos a utilizar, ¿verdad? La palabra de Dios que tú escuches y aceptes y la traigas a vivir en tu corazón es la palabra de Dios que te va a transformar. Amén. 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 Gloria al Señor. Moisés es un hombre utilizado por Dios para sacar ese pueblo de Egipto de la esclavitud. Fue llevado y fue levantado con un firme propósito, ¿verdad? Lo transformó. Moisés era el hijo adoptivo de Faraón, de allá de Egipto, y fue sacado de ahí. Él sabía que provenía de Israel y bueno, pues estaba allí y había sido adoptado y tenía todas las comodidades, pero él sabía que tenía que hacerlo. Así que en medio de todas las cosas se levantó y empezó a buscar a un pueblo tan especial, su pueblo que tenía un llamado o una invitación por parte de Dios a convertirse en bendición de toda la tierra. En el Génesis capítulo 12, aquí nos menciona cómo ese pueblo fue elegido, versículo 1, y dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta que Dios levanta un pueblo para poder bendecir a todas las naciones? Con su palabra, con sus leyes, con sus ordenanzas. Y llega un momento en que empieza a decirnos de qué manera quiere bendecirnos. Y dice, primero tú vas a ser bendecido y después tú vas a ser bendición para la gente. Pero en las cosas en donde miramos que el Señor interpone algo que tú tienes que cumplir, los requisitos, le dice aquí lo siguiente: vete de tu tierra, 1, vete de tu parentela, 2, y de la casa de tu padre, 3. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros somos hijos de nuestra nación. Nuestra nación nos forma, nuestra nación nos dice cómo pensar, nuestra nación nos dice cómo actuar. Y le dice, cuando tú vengas delante de Dios, tienes que tener la libertad de observar las cosas tal cuales son, ¿verdad? Y lo primero que te dice es que estés dispuesto a salir de tu tierra, lugar donde nacemos, que tiene costumbres, que tiene tradiciones, que tiene cosas bonitas y también tiene cosas esclavizantes. Pero Dios quiere que tú estés libre para salir de ese sitio, de ese lugar, a través de tu espíritu. Lo segundo, dice que salgas de tu parentela. Tus parientes no pueden decidir por ti. Tus padres, tus hijos, tus hermanos. Es una decisión personal, una decisión única, propia, que nos hace diferentes. Nuestros hijos cuando crecen un día llegan y te dicen, papá, mamá, me voy a casar con la Juanita. Y dicen los padres, no, ¿cómo que te vas a casar con la Juanita? Si la Juanita ha sido la novia de todo el pueblo, ¿verdad? Pero dice el hijo, no me importa, me voy a casar con la Juanita. No me importa tu decisión, padre, madre, me voy a casar con la Juanita. Y se casa con la Juanita. ¿Y sabes por qué? Te das cuenta aquí que los hijos tienen una decisión, pero hasta cierto punto la van a hacer valer cuando su espíritu se despierte hacia otras cosas. De igual manera, cuando tú vienes a las cosas de Dios, Dios te dice que si tú no aborreces a tus padres, padre, madre, esposa, esposo, hijos, hermanos, a causa de mí, no eres digno de mí. Pero quiero actuar y decirte que la palabra aborrecer no significa rechazarlos, ni señalarlos, ni lastimarlos. Significa que no tengan injerencia en tus decisiones. Así que cuando tú vienes a Cristo, lo primero que tienes que tener es la libertad de elección. No vas a elegir
porque alguien te somete. No vas a elegir ser cristiano porque alguien te está forzando a tomar una decisión. No vas a elegir ser cristiano porque alguien te está picando las costillas. De ninguna manera es una elección libre, totalmente espontánea y decisiva de tu corazón. Y esto es lo que le dice el Señor aquí a esta gente. Sal de tu tierra. Lo que ha hecho tu cultura, tu región, las costumbres. Sal de tu parentela, ¿verdad? Esa parentela que son tus primos, que son tus tíos, que es tu familia. Que es tu familia, pero que está fuera de tu casa. La manera en cómo nos comportamos, ¿verdad? Ya te encontraste a un tío, a un primo, porque vivimos en el mismo lugar. Y dice que ellos no tomen injerencia en tu decisión. Y tercero, sal de la casa de tu padre. Ahí te dice, la casa donde naciste, la casa donde estás. Ninguno de ellos puede tomar decisión. Cuando vienes a Cristo, generalmente las personas te van a aceptar que tú seas un satánico, que seas un homosexual, que seas una persona lesbiana, que seas una persona loca. Me refiero aquí. Eso te lo aceptan. Pero les dices, es que me quiero hacer cristiano, entonces te condenan. Puedes darte cuenta de estas circunstancias, cómo se dan. Y dice la Escritura, cuando tú estés listo para esa decisión, haré de ti una nación grande. Te voy a enseñar a pensar con libertad, te voy a enseñar a trabajar en tu propio ser para que vivas libre de la esclavitud del espíritu. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y la verdadera prosperidad no está en lo que tienes en tu bolsillo. La verdadera prosperidad está en lo que tienes en tu corazón. Tú puedes dar lo que tienes en tu bolsillo, pero no podrás dar lo que tú eres. Pero cuando tú aprendes a dar lo que tú eres, lo que está en tu bolsillo tiene otra dimensión. Y Dios quiere que tú aprendas a dar lo que tú eres. Vemos a padres de familia que solamente dan lo que tienen, lo que está en su bolsillo, pero no dan lo que son. No se convierten en padres de su casa, no se convierten en esposos de su esposa, no se convierten, son solamente mantenedores. Ellos dan el bolsillo, pero no dan su corazón. Y quizá tú no te has dado cuenta de todo eso, hermano, y es lo que les dice. Y serás bendición. Y en la parte 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios te llamó para bendición, hermano, hermana. Ahora déjame decirte una cosa. ¿Cómo podemos transmitirlo eso? Vamos a pensar un momentito que tú, siendo cristiano, Dios te permitió tener un negocio, ¿verdad? Tienes el negocio que tú quieras, la empresa que tú quieras. Bueno, ahora déjame decirte que tus empleados deben de ganar mejor que cualquier otra persona, porque tú los vas a bendecir. Para eso te puso Dios. Tienen que ganar más que los demás. Y vas a bendecirlos de acuerdo a la bendición que recibas para que puedan recibir más. Quiere decir que tus empleados tienen que ser los mejor pagados. Quiere decir que tus empleados tienen que ser los mejor dirigidos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios te puso para bendecir. Y todos los recursos que tú tienes son precisamente para ello. Y dice que a raíz de todo eso, Dios va a estarte bendiciendo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte aún más en tu vida. ¿Y cómo, hermano? Es cuando realmente te das cuenta del valor de las riquezas. Es cuando realmente te das cuenta del valor de las cosas. No es el valor monetario, sino es el valor espiritual que tiene cada cosa. Y dice el Señor, y serán benditas en ti. Tú eres la bendición de Dios que vas a llevarlo a todo el mundo. ¿Cómo? Pero estamos hablando del pueblo israelita. Sí, hermanos. El pueblo israelita vino a ser el ejemplo de lo que iba a ser la iglesia. El llamado que iba a tener la iglesia. Porque el mismo llamado es, Dios busca un pueblo para que sea su familia, para que sea su casa, para que sea cada uno de ellos sus hijos. Así que podemos pensar en Moisés y su llamado. ¿Quién es Moisés? Un hombre que fue sacado de Egipto. Y él recibe la entrega de la ley y dentro de la entrega de la ley, ¿verdad? Le dice, y tienen que guardar el día sábado, el día de reposo. Y la gente
La gente guardaba ese día, se cuidaba ese día, porque Dios había dicho 6 días hay en que tú hagas toda tu obra, pero el séptimo es de Dios. El séptimo es de Dios. Ese día en tu casa no se va a encender un fogón, no se va a hacer la comida. Ese día en tu casa no se va a trabajar. Ese día en tu casa se va a dedicar a 2 cosas. Primera, vas a dedicarlo a tener un encuentro con Dios mediante la palabra, importantísimo, tu espíritu. Y 2, a que convivas con tu casa, con tu familia, que tomes a tu esposa y a tus hijos y convivas con ellos, que los conozcas, que sepas quiénes son, qué piensan, cómo están. Hoy tenemos un grupo de personas totalmente desconocidas en sus familias, padres que solamente se miran un rato en la noche y no saben qué pasa con los hijos. No es dinero, es formación. Por eso es importante que tú, hermano, estés aquí en la iglesia, o sea, domingo, y que saliendo de aquí tomes a tu familia de las manos y les digas, no, sí, vamos a comer a la calle, porque en la casa no se va a hacer comida. ¿Y en qué? De acuerdo a tus posibilidades económicas, ¿verdad? En el mercadito, las memelas, las flautas, las quesadillas, o quizá tu bolsa está adecuada y está bien y los puedes llevar a la fonda del Don Nacho, o está mejor y entonces ya te los llevas a un restaurante mejor, de acuerdo a tus posibilidades. Lo principal es que sepas que tienes que aprender a amar a Dios y amar a tu casa. ¿Amén? Gloria al Señor. El sábado, el día de Shabbat, el reposo, era tan importante a los ojos de Dios que la persona que faltaba decía, cuello, que lo apedreen, no sirve, no quiere sujetarse, no entiende que el gran valor que tiene el hombre es su cercanía con Dios y la cercanía con su casa, con su familia. No lo entiende. Así que muchos de nosotros vemos eso como a un Dios cruento, ¿verdad? Ay, es que nos está matando porque no guardaron el día de reposo, porque ese día, no, Él ordenó que era algo importantísimo, como importantísimo es la vida de cada familia. Y Moisés lo enseñaba en la ley y lo iba formando. También le enseñó a Moisés acerca del tabernáculo, la casa de Dios, ¿verdad? Una casa que iba a cargar en los hombros. El grupo sacerdotal lo iba a traer aquí y lo iba a llevar para todos lados, era un tabernáculo móvil. Nos estaba enseñando varias cosas, ¿verdad? Que había que pagar el precio de tener a Dios. ¿Y sabes? Lo tenía que cargar, la edificación del tabernáculo, los sitios, los lugares, los tiempos de oración, los tiempos de ruego. También establecieron ciertas leyes como es la ofrenda, ¿verdad? Y bueno, prácticamente la ofrenda, aunque tiene muchas vertientes, se dividen en 2 grandes. Una ofrenda que es por el pecado. Cada vez que tú pecabas, tenías que disculpar, pedirle perdón a Dios y castigar tu economía, castigarte a ti mismo. Así que tenías que, de acuerdo a tu pecado, tenías que llegar ante la casa de Dios, ante la presencia sacerdotal y decirle, pues cometí un pecado y aquí está mi ofrenda por el pecado. Algunos llevaban, de acuerdo a su economía, desde una gallinita, un puño de harina, un chorro de aceite, pero otros tenían que llevar una vaca, un toro. ¿Por qué? Porque tenían, y era de acuerdo a sus recursos. Y era la ley de la ofrenda por el pecado. Había y estaba tipificada de diferentes formas. A la gente se le olvida que si el hombre no paga por su pecado, no vuelve a repetir, le da risa, ¿verdad? Se goza con él, pero el pecado le aparta de Dios porque le mata su espíritu, porque le ahoga su espíritu de dolor, porque está matando a su casa, a su familia, porque está matando su relación con Dios. La primera ofrenda era esa, y la segunda ofrenda era para una acción de gracias, para agradecerle a Dios por todo lo recibido. Yo no sé, hoy, hace un momento, te permitieron ofrendar en esta iglesia, en esta casa de Dios. Y tú pusiste ahí algo que representa tu vida, porque el dinero es un elemento que tú cambias por horas de trabajo. Trabajaste tanto
ofrendas ahí, y algunos no se han dado cuenta que la ofrenda representa tu vida. ¿Por qué? Va a seguir utilizándose en el reino de Dios. ¿Sí? No me voy a comprar un avión, ojalá, pero no, ni tengo dónde volarlo. Pero aquí la iglesia necesita apoyo, necesita ayuda. Tenemos personas en hospitales, tenemos gente enferma, tenemos gente con necesidad, tenemos gente. ¿De dónde va a salir? Precisamente de ahí. Ahora, pero esto es una ordenanza de Dios, ni siquiera es para ver si uno quiere o no quiere. La segunda ofrenda es para agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por todo lo que tienes. Así que son las dos vertientes que lleva tu ofrenda. Si te preguntaran hoy, ¿por qué ofrendaste? ¿Por tu pecado o por acción de gracias? ¿Por qué lo harías? ¿Cuál fue el motivo de tu ofrenda? Ah, es que me obligaron, me dieron un solo y me tuve que poner algo. No, olvídate de eso. ¿Por qué le ofrendas a Dios? ¿Cuál es el motivo de tu ofrenda? Porque tu vida está destrozada, porque el pecado lo tienes ahí, porque eres un adúltero, porque eres un mentiroso, porque eres un ladrón, porque eres una persona abusiva, porque eres una persona que explotas a los demás, qué sé yo. Entonces tú necesitas pagar por tu pecado. Pero si tú eres una persona que honras a Dios y honras a tu matrimonio, honras a tus hijos, honras a tu esposa y a tu esposo, a tus padres, y honras a cada uno de la gente que está bajo tu cuidado, entonces, hermano, tú estás entendiendo esto. Las ofrendas se convierten en acción de gracias cuando tú obedeces y traen una bendición especial para tu vida, ¿verdad? También vino Moisés a traer el carácter, a transmitirlo, a transformarlo, porque tenía que formarse. Y quiero que me acompañes al libro de Números, ¿verdad? Números habla de todo el movimiento del capítulo 20. Y dice en el versículo 7. Y vemos aquí un error enorme, un error principal, un error que comete Moisés, un error que hace que le duela el corazón. Capítulo 20, en el versículo 7 dice: y habló Jehová. Para las personas que no conocen el término Jehová, es el Eterno, significa eso. Yahvé se utiliza en otro idioma, pero son los nombres que se utilizan para demostrar el nombre de Dios. Y dice aquí: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúna a la congregación tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Habían tenido un tiempo de sequía. La gente había buscado de Dios. Habían acusado a Moisés de que no había orado lo suficiente porque la sequía estaba terrible. Y Moisés se va a orar y se encuentra con la palabra de Dios que le dice: ve y háblale a la roca. Ellos no sabían, pero donde quiera que llegaban había un peñasco. Ese peñasco o esa roca, esa gran roca, se daban cuenta que donde quiera que hacían un alto en su peregrinar, se encontraban ese peñasco. Era conocido como la roca, y la roca representaba a Cristo mismo, cómo va caminando con nosotros. Y dice aquí que le dijo: dile a la roca que te dé agua. Pero Moisés estaba muy enojado, y esa cuestión de carácter le costó que no pudiese entrar en la tierra prometida. Estaba enojado, así que ¿cómo les vamos a hacer sacar agua? Les hemos de salir agua de la peña. Y fue y golpeó la roca. Y a causa de ese exabrupto, a causa de esas cuestiones, él ya no pudo entrar a la tierra prometida. Nos damos cuenta entonces de la delicadeza que es trabajar con Dios. Hoy olvidada por muchos. Hoy creemos que muchos somos más
importantes que Dios. Y perdemos esta dimensión. Moisés, a causa de esto, no encontró el perdón de Dios para que pudiese entrar. Pero también miramos aquí una etapa muy especial. Moisés iba cambiando. Deuteronomio 34, que está adelantito de esto, 34, versículo 9. Vemos aquí, ¿verdad? Que a causa de ese exabrupto, Moisés ya no pudo entrar a la tierra de la conquista. El pueblo había salido de Egipto, de la esclavitud, fue formado 40 años en el desierto y ahora se encontraba en la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa de Dios. Moisés no va a entrar a causa de su pecado. Su carácter fue importante, nunca cambió su carácter. ¿Sabe? Nosotros nacemos con un carácter, pero podemos ser interperantes, pero podemos también calmarnos y mirar las cosas de Dios. Sométete a Dios y el diablo huirá de tu vida. Dominio propio, ¿verdad? O demonio propio, ¿qué quieres? ¿Dominio propio o demonio propio? ¿Qué es lo que vas a querer? Si Dios te dice que puedes tener dominio, por supuesto que lo puedes. Pero hay personas que dicen, es que no puede controlarme. No quisiste controlarme. Y vemos que Moisés perdió una gran recompensa a causa de su carácter. Y tuvo que ser nombrado otro. Y vemos aquí en el 34:9 el sucesor de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Lo había formado. Josué se llamaba, tenía otro nombre, se llamaba Oseas, hijo de Nun, pero le fue cambiando el nombre y le fue llamado Josué. Josué significa conquistador, pero también es un conquistador que salva. Era casi muy parecido el nombre a Jesús, Yeshua. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Te das cuenta, hermano? ¡Qué grandeza! Y Dios quiere utilizar también tu vida, porque tú eres parte de esa familia de Dios. Pero Moisés sacó a todo ese pueblo y 40 años en el desierto. Cada parada en el desierto representaba una etapa en nuestras vidas. Había el desierto del odio, el desierto de Sin, que era el odio, la amargura y el rencor. ¿Cómo andas por esas partes, hermano? Y no se podía mover el pueblo hasta que tenía que dilucidar esa parte. Hoy a veces tenemos que decirle a un hermanito, a ver, ¿por qué no le hablas a tus familiares? Es que nos peleamos hace 25 años y que ni me saluden. ¿Cómo? Tú tienes que ponerle solución a eso. Tienes que ponerle solución a la amargura. Estás acusando a tus padres porque no te dieron una máscara del santo cuando estabas pequeño y los odias. Pero ¿por qué los estás odiando? ¿Sabes, hermano? Tienes que dilucidar eso. Tienes que hablar con tus padres, pero hablar de la ofensa que tú tienes en tu corazón, porque a lo mejor ni siquiera existe esa ofensa y tú te la aplicaste. Tú te pusiste un saco que no era para ti y tienes una ofensa en tu corazón. Moisés los trajo 40 años en el desierto, 40 años, para que tuvieran que enfrentar todas y cada una de las cosas que traían aquí en sus espíritu. Yo no sé cómo andes tú, hermano, ahí. ¿Tienes problemas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa? Vives con tu esposo y con tu esposa, pero no lo perdonas porque un día te dijo que no servías como cónyuge. Tienes problemas con tus hijos porque un día uno de tus hijos se atrevió a decirte algo y te sobajó y ahora ya lo aborreces, lo separas. ¿Cómo está tu vida con eso? 40 años en el desierto para que cada uno de ellos restaurara su vida. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para restaurar tu vida? Moisés caminó con eso. Y dice que cuando llegó el tiempo, ¿verdad?,
le entregó el mandato a ese hombre llamado Josué. A partir de ese momento, ¿verdad? Moisés tuvo que enfrentar cosas como enfrentamos en la iglesia, como el fuego extraño, la rebelión de María, su propia hermana, ¿verdad? Miramos también la rebelión sacerdotal, cómo se rebeló el pueblo y ofrecía fuego extraño, fuego que nunca pidió Dios, pero ellos decían, es que yo le voy a ofrecer a Dios esto, y convirtieron la ordenanza de Dios en religión, y dejaron las cosas que Dios había pedido. La iglesia de Dios está siendo formada en las cosas que Dios pide, no en las cosas que las personas quieren hacer. Es que yo siento que tengo que venir a bailar al Señor. ¿No te lo pidió Dios? Aquí está. Ah, ¿que vas a brincar aquí, producto del gozo? Sí. ¿Que vas a levantar tus manos? Sí. Porque hay un fruto, un sacrificio de labios que pronuncia su nombre, el fruto del corazón. También miramos cómo Moisés tuvo que enfrentar las constantes caídas de su pueblo, que querían regresar. Ay, Moisés, yo me quiero regresar porque allá hay fiesta los viernes, hay chupe los sábados y hay pecado los domingos. Yo me quiero regresar. Y Moisés tuvo que enfrentar todo eso. Aquí en la iglesia no es hablado, pero es visible cuando el hermano o la hermana no puede venir a la iglesia porque amaneció desvelado. Es lo mismo, es el mismo pecado. Porque no pudo venir a la iglesia porque tiene algo diferente, porque no puede venir a la iglesia. Y es lo mismo. Aquel pueblo vivió bajo la ordenanza de Moisés y la iglesia está pasando lo mismo, porque aquello fue escrito para nosotros. También miramos que el pueblo pecó, el pueblo se unía. ¿Saben qué? Vamos a hacer un golpe de púlpito, ¿no? Vamos a deponer al pastor porque ya me cansó que cada vez me dice pecador. Vamos a quitarlo porque no me deja crecer. Y vemos ahí cómo Moisés tuvo que caminar con un montón de niños espirituales, enfermos, caprichosos, volátiles, como hoy pasamos también en la iglesia, un montón de niños que hoy se comen, hoy dicen, aquí estoy, Señor, envíame a mí, pero mañana no se presentan, pasado llegan tarde y después vuelven a faltar. ¿Qué sucede? Los mismos niños. Y se repite la misma historia, otros 40 años. Tuvo un día Moisés que levantarles a obediencia a Dios una serpiente hecha de bronce, que les recordara su pecado, que les recordara. ¿Y por qué? Porque había serpientes que los estaban mordiendo, porque había serpientes que los mordían, los acababan, como la pornografía, ¿verdad? Como las películas de doble sentido, como algo que se puede meter a tu casa tan libremente. Y les decía, levanta una serpiente y ponla hasta lo más alto, y cuando el hombre esté muriendo, que voltee a ver esa serpiente y diga, por mi pecado, y se arrepentía, y venía el levantamiento. Todo eso lo fue buscando Moisés, 40 años, formando un pueblo, los 40 años de la formación. ¿Cuántos años vamos a necesitar como iglesia? No lo sé. Recuerda una cosa, que Dios está formando en ti el espíritu del Hijo de Dios. Josué capítulo 5, veamos qué nos dice en el siguiente libro, en el versículo 2. Josué, el siervo que había sido nombrado. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arnón. Esa es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. 40 años y vino una nueva generación. Y esa nueva generación, hermano, no sabían del compromiso. Es como cuando tú vienes y traes a tus hijos. Tú viniste porque hiciste un compromiso con Dios, pero tus hijos no hicieron ningún compromiso. Ellos vinieron a la iglesia porque tú los traías y conocieron la ordenanza de Dios.
Pero dice ahora, enfréntalos, que todos los hijos de los cristianos se levanten, se pongan de pie y decidan seguir a Dios de su corazón y no por ordenanza de su familia, porque es una decisión firme. Y dice, córtales el prepucio de su corazón, circuncídalos otra vez en su espíritu, hazles que tomen la decisión. Y Josué, el hombre de la conquista que iba a entrar a la manera como se conquista el mundo por la fe, ese hombre le dijo a los hijos de los israelitas, como hoy les decimos a los hijos de los cristianos, que no vinieron porque su vida se descompuso a Cristo, que nacieron en un hogar evangélico, en un hogar cristiano, y vinieron a la iglesia porque los traían, y se abocaron, y se acostumbraron a venir, y su caminar en la iglesia es solamente por costumbres. Pasaron de aquella costumbre a esta otra. Hoy te digo a ti, varón, varona, también tienes que tomar decisiones. El ser cristiano forma un hijo de Dios, y Dios no quiere nietos, Dios no quiere cuñados, Dios no quiere primos, Dios quiere hijos. Así que tú, hermano, hermana, vas a tener que tomar una decisión y decirle: Dios, dime aquí estoy, te recibo. Josué fue el encargado y empezó a circuncidar en el capítulo 6, versículo 3. Nos enseñan la conquista. ¿Cómo vas a conquistar ahora? Tú, hijo de Dios, ¿cómo vas a conquistar las cosas que quieres? Y Josué, en esa simbología, toma el pueblo y le dice: vas a pasar el río Jordán, el río de la decisión también, es el río de la vida y de la muerte. El río Jordán representa todo eso. ¿Sabían eso? Y se pararon ahí y pasaron el Jordán, y luego empezaron a mirar una ciudad amurallada, el muro de Jericó, y reciben la orden de Dios. Versículo 2: mas Jehová dijo a Josué, 2: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya está entregada por Dios. Ahora, ¿qué le corresponde hacer a Josué? Vas a rodear pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Quiero que pienses un momentito. Era descabellado la orden que les había dado Dios. Era descabellado lo que les estaba diciendo. Iban a enfrentar a un ejército que se encontraba amurallado. Y Dios les dice, pues que todo el ejército se uniforme de guerra, que carguen sus espadas, que carguen sus arcos, sus paveses, sus escudos, que estén listos. Pero no van a atacar los muros, solamente van a marchar. Una vez, un día, otra vez, otro día, otra vez, otro día, así por 6. Y al 7º día, aparte de marchar, iban a gritar, y dice que el muro iba a caer. Yo podría pensar en las cosas que luego nos dicen: ve y llora por esta persona enferma, ve y pon tus manos. Ah, ¿y a poco el Señor lo va a hacer? ¿A poco así? Y miraba a ese ejército que estaba armado, preparado, y Dios le dice: vas a hacer esto. A veces nos cuesta obedecer a Dios en lo que Él nos dice, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Ah, ya sé, voy a agarrar al enfermo y lo voy a sacudir, ¿verdad? Hasta que se salga el demonio de la enfermedad. Le voy a dar unas patadas en las espinillas, ¿verdad? Y lo voy a formar, ahora sí ya te sané. No, ¿qué dice Dios? Pon tu mano en su frente y dile: te sano en el nombre de Jesús. Y te quedas tú como ese ejército que estaba armado, ese ejército que estaba preparado por la guerra. Les dice: solamente vas a marchar. Y yo me imagino allá arriba, en la muralla, les lanzaban con flechas, por supuesto estaban negros, y les decían cosas, les decían groserías, les decían insultos, les
les lanzaban palabras y ellos nomás tenían que ir. Y así caminaron una vuelta, un día, y al otro día el pueblo pues ya tenía fiestas, ¿verdad? Y les vamos a aventar agüita para ver si se refrescan. Y seguían la burla, la burla. ¿Cómo te van a hacer burla a ti cuando pongas las manos sobre los enfermos? Porque no es tu palabra, es la obediencia a lo que Dios dice. Y cuando tú aprendas a obedecer a Dios por lo que Él dice, entenderás esta palabra. Y ellos salieron a marchar un día, otro día, 6 días. Y dice la Escritura en el versículo 4, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero. Unas bocinas de este tamaño, unas trompetillas, ¿verdad? Hoy los conocemos, ¿cómo se llaman esas cosas? Los cuernos de chivo. Shofar. El shofar se utilizaba para tocarse en algo muy especial. Y había que tomar el cuerno porque tenía que hacer un ruido peculiar. Y dice que en esa batalla, en el 7º día, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Tenían que salir las bocinas, después la presencia de Dios y después los soldados. ¿Qué iban a hacer? Cuando las bocinas sonaran, iban a levantar la presencia de Dios y todo el pueblo iba a gritar ¡ah! Y se iban a derribar en los muros. No había nada que el hombre pudiera hacer. Cuando los muros caían, los soldados estaban libres. Ahora sí, entren derecho. El pueblo estaba rodeado y entraron ellos por todos lados. El muro cayó y arriba había soldados. Seguramente los soldados que resguardaban esa ciudad de Jericó murieron a la caída del muro. Muchos fueron golpeados por sus propias piedras. Y después los soldados de Israel entraron en obediencia. ¿Qué estaba diciéndoles? Que Josué vino a enseñarles al pueblo nuevo, a los nuevos circuncidados les estaba enseñando que en la obediencia de Dios se adquiere la bendición. Cuando tú obedeces a Dios, la bendición está en ti. ¿Escuchas? No es tu fuerza, no es tu poder, es la presencia de Dios. Me decía que a la hermana le duele algo, su pierna, sus pies, sus rodillas. En el nombre del Señor Jesús, le voy a pedir una cosa, que se ponga de pie y que camine de aquí para allá, porque el dolor se va a ir. Hemos puesto nuestras manos, hemos puesto nuestra voz en obediencia. Cierre sus ojos, camine, enderece su cuerpo, que el dolor se va, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Usted lo está viendo. Ahora mueva su pie a un lado al otro, porque el dolor se ha ido, se está yendo. Sus huesos se están enderezando. Ahora sus músculos están trabajando correctamente. Gloria a Dios. ¿Hay dolor? Poco. Siga caminando. Regrese a su lugar. Y cuando llegue a su lugar no va a haber dolor. Va a estar bien. El dolor se va a ir. Usted tendrá que trabajar en sus piernas, pero será un trabajo completamente diferente. Aleluya. La fe. Las cosas se conquistan con la fe. Y es la enseñanza. Ahora, quiero que me diga cómo está su pie. ¿Fuerte? Mejor. ¿Le da un aplauso al Señor? Josué les estaba diciendo, no es con fuerza, no es con ejército como se libran las conquistas en el reino de Dios, es con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza, la convicción y la esperanza en Dios. Es el abrazo del hombre en la palabra. Cuando tú escuchas la palabra de Dios aquí, pueden ocurrir dos cosas. Una, que tú la aceptes, que la pongas en tu corazón, la oigas, la comas y va a quedar para siempre. La palabra de Dios
tiene que hacer. La palabra de Dios es el verbo de Dios, y el verbo de Dios se llama Jesucristo. Dicen las personas que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo? Lo recibimos mediante su palabra, cuando decidimos aceptar su palabra. Josué capítulo 7, versículo 10. Veamos otra parte. Y vemos aquí una falta de respeto a la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Él estaba orando porque su pueblo había cometido un pecado cuando Dios les había dicho que no se hicieran ciertas cosas, pero el pueblo había desobedecido y el líder no sabía absolutamente nada de la desobediencia, y los enemigos los estaban diezmando, les estaban golpeando, y él empieza a orar y le dice Dios a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, y por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuando han venido a hacer anatema, ni estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Y es aquí cuando el pecado del hermano que se sienta en un lugar de la iglesia, aquí, allá, no importa, cuando ese pecado ofende a Dios, la iglesia va a pagar consecuencias, porque somos uno solo. Ah, no, sí, pero Dios va a mostrar quién es. Y sabes, hermano, ahí en la puerta le vamos a tener que decir: hermanito, gracias por tus visitas, pero vive tu mundo. Quédate con tu pecado, pero fuera de la iglesia. Quédate con tu rebelión, pero fuera de la iglesia. Quédate con tu enfrentamiento a Dios, pero fuera de la iglesia. Algunas iglesias le llaman a esto excomulgar o echar de la iglesia. Pero es solamente cuando le decimos al hermano: si no estás cansado del pecado, no estés en la iglesia. Sigue con tu pecado, no vengas. Si no estás dispuesto a cambiar, no hay razón por la cual estás aquí. Y vemos que Josué tuvo que enfrentarlos, y miramos una sentencia grande, ¿verdad? Porque hubo muerte. Y dice la escritura en el versículo 20: el pecado. Y Acán era un dirigente de la iglesia, del pueblo. Y respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos de guerra un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Podemos pensar un momentito en qué vas a hacer con la riqueza que tiene una persona que lo ganó a través del secuestro. Es un dinero maldito. ¿Cómo puedes meter ese dinero a la iglesia? Ay, pues no, es que me voy a hacer de los ojos disimulados y ahí ponlo. No. Cuando Dios dice que el dinero está maldito, no te permite recibirlo. Pero acá tenía avaricia, tenía codicia, y fue y lo tomó y lo fue a esconder entre su casa y trajo la maldición. Tú no puedes recibir una ofrenda por ese tipo de cosas. Hace muchos años en el barrio de Tepito tuvimos un hombre que participó en un secuestro, y le dije: arrepiéntete, tienes que regresar todo lo que has tomado, no te corresponde ni un centavo, y tienes que pedirle perdón a Dios por todo ello. Pero el hombre prefirió no regresar nunca más a la iglesia. Pero prefiero que así sea, antes de tener problemas con Dios. ¿Sabes, hermano? Son de las cosas que vamos a mirar en la fe y nos vamos moldeando. La profecía de Isaías. Jesucristo viene al mundo. Ese hombre que es conocido, Isaías. Te voy a dar muchos versículos uno tras el otro, porque los primeros van a ser la profecía. Isaías 7:14. Jesucristo viene al mundo. El Hijo de Dios viene a formar hijos de Dios. El Hijo de Dios viene a entregarte esa nueva nacionalidad. El Hijo de Dios viene ahora para hacer contigo
un hombre nuevo. ¿Y quién era ese hombre? El profeta Isaías, 750 a 780, hay una variación. Dice, antes de Cristo. En el versículo 14 dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estaba tomando una profecía acerca de un hecho aislado, y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Algo que el pueblo decía: ¿cómo Dios va a estar con nosotros? ¿Cómo Dios, el creador del universo, va a venir a estar con nosotros? Era algo que causaba estupor. Capítulo 9, versículo 6. Y dice: porque un niño nos es nacido. Y aquí te dice que va a tener la formación humana. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado a toda la humanidad, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Primera característica que se le entrega a los ángeles de Dios, porque son maravillosos: admirable, consejero. Y luego aquí aparece otra palabra que causa controversias en el pueblo israelita: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y le dice: ¿cómo un hombre se va a llamar Dios? ¿Cómo va a ser Dios en medio de un humano? Era algo inconcebible. Y Isaías tiene la cantidad de profecías acerca del advenimiento de Jesús más grande que todos los profetas. Es llamado el profeta de Dios. Capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con las palabras de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y vemos aquí estas características, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice que iba a llevar, Isaías 40, versículo 3, que iba a llevar un precursor, alguien que iba a preparar el camino. Y dice en el versículo 3, 2, que clama en el desierto: preparen camino a Dios, enderecen calzada en la ciudad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando Juan el Bautista se manifiesta, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz. Juan el Bautista era el precursor o el preparador de la venida de Jesús. Y Juan el Bautista trajo una palabra que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento para muchas personas ha sido tomada como un mero pesar, pero arrepentimiento significa cambiar tus pensamientos, cambiar tu mentalidad. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, es difícil que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Y era lo que decía el Bautista: arrepiéntanse. ¿Están dispuestos a cambiar su mente? Porque atrás de mí viene. Y aquí les dice el profeta: todo el que se sienta orgulloso de lo que tiene, bájese. Y todo el que se sienta humillado por la vida, levántese. Porque Dios va a poner nuevo orden en su vida. Dios no quiere hijos acomplejados, pero tampoco quiere hijos orgullosos. Quiere hijos que sepan que somos cada uno de nosotros, que vamos caminando y vamos cambiando nuestra manera de vivir. Dios te miró a ti, hermano, hermana, te miró a ti, te eligió a ti para que escucharas su voz. Y la iglesia es un caminar exactamente como el que tuvo el pueblo israelita. Hoy lo vamos mirando. Y les digo: prepárense. ¿Cuántos de ustedes estuvieron dispuestos a recibir a Jesús en su corazón? ¿Cómo se recibe a Jesús? Mediante la palabra que obedeces.
porque Jesús es el verbo de Dios, la palabra que se hizo carne. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú decides obedecer a Dios por sobre todas las cosas, en ese momento tú recibes a Jesucristo. Se convierte en el Señor de tu vida, en el dueño de tu existencia y te transforma. Ahora tu mirada está hacia lo alto. Ahora tu mirada está hacia las cosas espirituales y tú te conviertes en una persona completamente nueva, sana. En Mateo, el primer evangelista, capítulo 1, versículo 20, hablan acerca de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se presenta al mundo? Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, dice que viene para salvar lo que el pecado hace de tu vida. El pecado te aparta de Dios, el pecado te vuelve esclavo de las circunstancias, el pecado te vuelve habitual en cosas que te van a destruir constantemente. Primero te aparta de Dios, te aparta de tu casa, te aparta de tu propio espíritu y te hace esclavo de una forma de pensamiento. Y Jesucristo es el Salvador. Cuando Él muere allá en la cruz y su sangre está cayendo en la tierra, estaba sanando a la tierra, estaba pagando el precio por cada uno de nosotros que quiere aceptarle. Capítulo 3, versículo 1. Cuando se manifiesta Jesús, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse. Y aquí utiliza esa palabra metanoia. Cambien su mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Este es. Juan el Bautista iba caminando, era el precursor de Jesús. Atrás de mí viene, atrás del arrepentimiento, atrás de una persona que quiere cambiar su mentalidad, se encuentra la palabra de Dios que transforma sus vidas. Se encuentra la palabra de Dios que cambia tu manera de pensamiento. Se encuentra la presencia de Dios que te va a salvar de tus pecados. Sigue diciendo, versículo 11, la formación. Yo a la verdad, dice el Bautista, yo les bautizo en agua para arrepentimiento. Hoy, a las 2 de la tarde, tendremos 6 bautizos, 7 bautizos, de personas que quieren recibir a Jesucristo como su Señor, que están dispuestos a cambiar de vida, que escucharon la enseñanza y que quieren cambiar sus pensamientos, testificándolo en ese testimonio público mediante el bautismo. Voltean sus ojos y le dicen: Jesús, a partir de este momento es real, es verídico, ¿verdad? Voy a cambiar, te recibo como mi Salvador, quiero ser obediente a tu palabra y me voy a bautizar. 7 personas se van a bautizar hoy. Ahí tenemos el bautisterio, es una pequeña alberquita, ¿verdad? Y la primera vez que queremos hacerlo aquí en el templo, otras ocasiones hemos salido. Pero fíjense lo que dice: yo a la verdad, dice el bautista, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, para que cambien su mentalidad. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. La doctrina de bautismos exige 4 bautismos: el bautismo del Padre, el bautismo del Hijo, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. ¿A qué se refiere con el bautismo de fuego? A la pasión por la palabra de nuestro Señor, la pasión por su evangelio, la pasión por las cosas, la pasión que sentimos cada vez que la palabra de Dios siembra en nuestras vidas y nuestros corazones. Al hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo carne, Dios mismo tomando la posición de un hombre y habitando en medio de nosotros. Y hoy nos entrega su palabra para compartirla a cada uno de ustedes. Vemos aquí que Jesucristo
Evangelio de San Juan, capítulo 1, ya casi, hermano, aguántame un poquito. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, para que sepas quién es ese verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de amor. Se refería a Jesús. Jesús es la palabra de Dios. ¿Quién hizo el mundo? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús, el Salvador, que entonces era conocido como el verbo de Dios, la sabiduría de Dios. Pero cuando viene a la tierra, Él viene como el Salvador de los pecados, el Salvador de los pecadores, y nos da esa salvación a nosotros. Recibir la palabra es recibir a Jesús. Pero ¿cómo se recibe? Estar dispuesto a la obediencia, estar listo, vivir y actuar en la palabra en una convicción, estar convencidos. A esa convicción se le llama fe. Después la fe, la certeza. Hebreos 11:1 dice, ya terminamos, aguánteme un poquito. Hebreos 11:1 nos habla acerca de la fe y nos dice qué es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ya lo dice la palabra, la convicción de lo que no se ve, el milagro de la transformación. Y aquí encontramos que la fe es certeza, esperanza y convicción. Otra vez te lo digo, certeza, esperanza y convicción. ¿Cómo actúa? Hace un momentito le dije a mi hermana, ¿cuál es su nombre? ¿Fuertote? Alicia. Le dije a mi hermana Alicia, porque yo estoy convencido que la palabra de Dios es verdadera y es real. Y al estar convencido le dije, hermana, por favor camine y regrese. Y desde este lugar impusimos nuestra palabra y nuestras manos. Y apareció la segunda fase de la fe, que es la esperanza. ¿Verdad? Fe es convicción, es certeza y es esperanza. ¿Correcto? Certeza, esperanza y convicción. ¿Correcto? Y le dije a la hermana, por favor camine. Fue y caminó. Y al estar ligado mi corazón con la palabra, la hermana tuvo que recibir un bien, porque esta es la promesa que Dios te hace. Cuando tú actúas conforme a su palabra de Dios y lo haces en su nombre glorioso, seguramente va a haber cambios. ¿Verdad? ¿Quiere revisarse sus pies, hermanita, por favor? ¿Le duele? A ver, muévalos un poquito. Ya, si quiere, puedo sacar la pelota de fútbol y jugar un poquito. ¿Le duele? ¿No le duele? A ver, pero dígalo fuerte que lo escuche la iglesia. ¡No me duele! Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque actuamos en convicción. Y cuando usted tiene fe para las cosas, van a suceder cosas sobrenaturales o cosas espirituales. Vivir y actuar en la palabra por convicción es la fe. Y dice el Señor, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu corazón se encuentra lo que tú crees, lo que tú aceptas, lo que tú vives, y en tu boca lo que pronuncias para que se desencadene el poder de la palabra. Jesús, la palabra de Dios que vive dentro de nosotros, mediante la obediencia y conocimiento en tu boca, transformación, regeneración, en la santificación, y nos justifica de todo pecado. No es por obras, abraza. Es la voz de un niño que corre y abraza a su padre y le dice: Padre, rompí el florero de la sala, el más caro, y mamá me dice que me va a castigar. Y abraza a su padre, conociendo, y su padre le dice:
mujer, no le pegues al niño. Es que rompió el florero, es que era un inconsciente y rompió, hizo, destruyó, merece unos azotes. Y el padre abraza al niño y le dice: si tienes muchas ganas de pegar, pégale. Eso se le llama fe. Y Jesús dice: no importa lo que tú hayas hecho, ven, abrázame. Abrázame y que hoy, en este día, empiece tu transformación. No importa lo que hayas hecho, corre y abraza al Padre y dile: perdóname. La transformación empieza desde cuando tú levantas esa voz y se empieza a desarrollar un cambio, el cambio espiritual. Cuando tú vienes y le dices: Señor, a partir de este momento yo me convierto en tu hijo, y vienes y te bautizas, das testimonio de lo que tú vas a hacer para encontrarte con Dios, y esperas ahí que Dios te elija cuando te da su Espíritu Santo. La conversión de un hombre común al convertirse en un hijo de Dios, y la renuncia de ser un hijo del mundo, se arroja a través del bautismo del agua como el inicio, el bautismo del Espíritu Santo como la confirmación, y el bautismo del Padre en la formación y regeneración de una nueva persona que nace para el cielo. Y dice que el bautismo del fuego es la pasión con la cual vivimos. Es llamado y contemplado como el primer amor, el gran amor que Dios te ha dado. Quiero que te pongas de pie, hermano. ¿Hay más? Cuando el apóstol Pedro escribe, nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal, que habitamos en un reino, porque el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Y también nos dice, ¿verdad?, que sepamos lo que Él hizo, entendamos su palabra. Algunos van a persistir hasta que venga el Señor, que tenemos la promesa, el regreso de Jesucristo. Otros amarán más las cosas del mundo y seguirán caminando allá. Pero un día se despojarán de este cuerpo. La iglesia es un trabajo para la eternidad. No es para que te vaya mejor en tu trabajo, en que tú tengas mucho dinero, en que tus hijos se porten mejor. El trabajo de la iglesia es para formar hijos de Dios y estén guardados para la eternidad. Cada día que pasas te acercas más a la gloria de Dios. Cada día que pasa nos acercamos más al despojo de este cuerpo que va a ser sepultado, y nosotros entraremos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este cuerpo nunca más nos volverá a llamar a un encierro, nunca más nos encerrará. Estaremos libres como un hijo de Dios. Un día llegaremos más allá del sol y veremos al gran Señor, nuestro Dios y nuestro Señor. Pero mientras tanto, hermano, la iglesia da testimonio para permanecer, para persistir y para perseverar. Así que te invitamos hoy. Este ha sido nuestro trabajo en este año, ha sido nuestro trabajo en todo el tiempo que estamos aquí, ha sido el trabajo del pueblo israelita y ha sido el trabajo de la iglesia de Dios. Persistir, permanecer, perseverar hasta el tiempo del fin. Pero ¿cómo sabemos que tú eres un miembro de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo? Tu decisión. ¿Estás dispuesto a romper con el mundo? Si no aborreces a tu padre y a tu madre, ponerlos a un ladito de tus decisiones, aunque ellos te hayan dicho que tú eres tal cosa, hoy el conocimiento de la palabra de Dios te lleva a tomar decisiones. Y al tomar decisiones, tú decides seguir siendo un hijo del mundo
convertirte en un hijo de Dios. Es una decisión personal. Y voy a invitarte a partir de este momento que tú, amado hermano, hermana, que nos estás visitando hoy y nunca has hecho esa decisión aquí en tu corazón. No necesitas más que decirle a Dios: Señor, yo quiero conocerte. Quiero venir a convertirme en un hijo mediante la palabra. Perdóname en mis faltas, en mis pecados. Ayúdame a convertirme en un hijo tuyo. Y a partir de este momento tu decisión quede registrada en el corazón de Dios. El día de mañana ya no tendremos esta oportunidad, pero hoy es un día de gloria. Hoy es un día de amor. Inclina un momentito tu rostro, hermano, y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te ruego me tomes en tus manos, me guardes, dirijas mi vida hasta aquel tiempo en cuanto he de entregar este cuerpo a la tierra. Ayúdame pues, Señor, a conocerte, a recibirte en mi corazón por medio de la santa palabra, a conocerte cada vez más y a ser uno contigo. Ayúdame a transformarme, tomado en tu mano hasta una completa regeneración o renovación de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. He decidido obedecer tu palabra. He decidido caminar contigo hasta el tiempo de Dios. Guárdame en tus manos, Señor, y líbrame de todo mal. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quiere darle un fuerte aplauso?